Pero también, ¿qué es lo que pasa en otro punto de Rosario? ¿Y qué es lo que pasa en estos días? Porque hoy lo decíamos, hoy es jueves de Celeste y Blanco, es una semana muy importante para la República Argentina, semana de mayo. Todos con escarapela, Juan Guido Yacaglia, pasaron un montón de cosas y vamos a conocer algunos detalles, ¿verdad? Sí, y siempre es interesante, ¿no? Empezar a conocer un poco cómo era en aquellos tiempos, en lo que respecta a la República Argentina, ¿no? En aquella semana de mayo, una serie de acontecimientos que generaron un cabildo abierto, que generaron también que se pueda llegar hasta el 25 de mayo, esa revolución de mayo. Pero ¿en qué contexto estábamos? ¿Cuáles fueron también, ¿no? Las decisiones que se fueron tomando durante la semana y todo lo que iba pasando, ¿no? En el país hasta llegar a esta fecha tan importante para la República Argentina, para la historia de la República Argentina. Bueno, Antonio Olivas, historiador, ha venido con nosotros para contarnos y detallarnos también de lo que es esta situación. Antonio, gracias por venir. Y me imagino, bueno, que se empieza desde el 18 de mayo, pero siempre es importante recordar, ¿no?, el contexto, cómo estaba la República Argentina en ese momento. Bueno. Claro. Buenos días para todos y todas. Bueno, en realidad, viste, nosotros estábamos en el marco de lo que eran los dominios españoles en América. Nuestros territorios pertenecían a lo que se llamaba desde el final del siglo XVIII el Virreinato del Río de la Plata. Va a tardar mucho para que esto se llame Argentina o República Argentina con su forma de gobierno. Va a tardar casi todo el siglo XIX. En ese momento de la década del 10 del siglo XIX, se producen una serie de acontecimientos que quiebran el dominio español sobre el territorio de América, con causas que son internas pero también externas, porque de alguna manera está la invasión de las tropas francesas de Napoleón sobre España, el dominio de los franceses sobre España y la caída del monarca Borbón en ese momento en España, y por lo tanto se produce, recogiendo un poco algunas reivindicaciones que ya se venían planteando de antes, se produce una semana donde se discute fuertemente qué tipo de gobierno en ausencia del rey iban a tener los territorios americanos, teniendo en cuenta que donde arranca el proceso, que es en la ciudad de Buenos Aires, era la capital del virreinato. Era la capital de hacía no mucho tiempo, pero iba cobrando importancia esa capital. Entonces se produce una serie de movilizaciones que tienen que ver básicamente con que una parte importante de lo que podríamos llamar los españoles nacidos en América, para ser precisos, empiezan a discutir el problema de qué tipo de orden político tendría que haber en ausencia de la monarquía en ese momento. No era del todo el desechar al monarca Borbón. De hecho, el proceso de la semana de mayo se conforma básicamente bajo la anuencia de que el rey de alguna manera sea liberado, y mientras tanto de qué tipo de gobierno. Pero sí lo que aparece con fuerza, aunque no es homogéneo, quiero decir, no todos los planteos fueron exactamente igual, lo que aparece con lo que podríamos llamar la primera junta de gobierno, que se da el día 25, es un principio de gobernarse autónomamente. Esto quiere decir que tuviera cierto margen de autonomía, aún reconociendo la soberanía del rey sobre el territorio. Ahora, en este punto, Antonio, ¿por qué había disconformidad con que, por ejemplo, Cisneros siga siendo el presidente de esa primera junta? Bueno, porque en realidad la autonomía que se pretendía de alguna manera, que se conforma, insisto, en la primera junta del 25, que tiene un proceso, porque la semana de mayo es justamente eso, es discutir si las autoridades españolas en Buenos Aires tendrían preeminencia en ese autogobierno, en ese gobierno. Y de lo que se trata en todo caso es lo que triunfa en todo caso el día 25, con una participación popular por ahí mucho más grande de lo que nosotros vemos en lo que podríamos llamar la enseñanza escolar. No es lo que pasa adentro del cabildo, sino lo que pasa en la ciudad en general, es muy importante. Lo que sucede ahí es que, bueno, se conforma un gobierno de alguna manera donde las autoridades españolas son desplazadas para conformar, insisto, un gobierno con cierto grado de autonomía, también, insisto, con la promesa de que de alguna manera el rey en algún momento fuera liberado en España, ¿no?
Había aires de independencia ya, me parece, a la altura, ¿no? Sí, en realidad el proyecto de independencia, Juan, es un proyecto de algún sector, no es el elemento central, ¿no? La independencia se va forjando como un elemento, como una idea, como una identidad posterior, porque lo que se va viendo es que esta idea de autonomía con el rey va quedando desplazada porque inmediatamente después, esto es importante, nosotros tenemos que entender la Semana de Mayo y el 25 como el comienzo de una revolución. La revolución es una revolución que tarda 10 años y que tiene efectos no pensados el 25, o el 25 o la Semana de Mayo. Hay muchos procesos. De hecho, por eso te decía, después de la revolución viene una guerra. Y la guerra es la que en realidad instaura la idea no deseada del todo, a lo mejor al principio, el 25, ya cuando, en el 16, cuando la situación es insostenible de seguir sosteniendo al monarca como autoridad máxima, ¿no?, en América. Llega el 25 de mayo, ¿cuál era el contexto en ese 25 de mayo? Me imagino también de mucha, decías vos, participación, ¿no? ¿Cómo era ese contexto fuera del Cabildo? Bueno, acá había una situación, sobre todo en Buenos Aires, ¿no?, como capital del virreinato. Ahí nosotros tenemos que tener en cuenta que no es solamente esa imagen, digo, que nosotros tenemos por ahí gráfica del Cabildo con la gente en la calle, sino que en realidad había una politización muy fuerte, incluso de sectores que nunca habían estado del todo politizados, que en realidad, en general, vos tenés que tener en cuenta que Buenos Aires era una ciudad de 40.000, 35.000 habitantes, en el cual por lo menos 3/4 de esa ciudad era básicamente analfabeta, había casi un 40% de esclavos, ¿sí? Y de alguna manera lo que sí había sucedido es que Buenos Aires había tenido un proceso, sobre todo en las invasiones inglesas, de 1806 y 1809, esos dos acontecimientos, de poder armar su propia milicia militar. Es decir, el pueblo estaba armado y esa milicia, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con el ejército español, era una milicia que tenía un contacto entre los oficiales y el pueblo llano, digamos, mucho más, no sé si llamarlo democrático, pero mucho más directa. Entonces, había como un empoderamiento del pueblo a partir de esa participación popular. Y ahí, obviamente, participaban zambos, mulatos, es decir, los estamentos que habían quedado desplazados durante todo este tiempo, no solamente los criollos adinerados comerciantes, digamos, sino el pueblo llano, el bajo pueblo, como se le llamaba, ¿no? Todos esos sectores, de alguna manera, son los que ponen presión, armados, por supuesto, ponen presión para las jornadas de mayo, ¿no? Es decir, ahí no solamente el cuerpo de patricios, que era el cuerpo de alguna manera que se había armado bajo la conducción de Cornelio Saavedra, sino las escuadras populares, insisto, que habían surgido autoformándose casi durante los años anteriores, digamos, ¿no? Entonces, esa participación popular es central para que se realice lo de la Semana de Mayo, o sea, que se desplace a las autoridades españolas en el virreinato, y es muy importante como comienzo de los cuerpos armados que después van a pelear la guerra. Bien, recién nombraste Cornelio Saavedra. Para terminar, ¿cuáles son los protagonistas más importantes de esta semana que vos los quieras nombrar? Bueno, acá hay algunos que están en Buenos Aires y otros que no están en Buenos Aires, ¿no es cierto? Tenemos que decir eso. En realidad, insisto, los nombres propios, por ejemplo Moreno, por ejemplo, que fue secretario, Belgrano, que es importantísimo, son una importante fracción que plantean justamente esta idea de alguna manera más radical del proceso, del comienzo de la revolución. Otros que eran más moderados, incluso la primera junta tiene 2 españoles nacidos en la península ibérica. Por lo tanto, digamos, bueno, ahí hay la Rey Mateu, ¿no? Yo te diría que, bueno, Saavedra es un personaje muy importante en la jornada de mayo. Después, obviamente, se va a tener Castelli y Moreno por el otro lado. Son 2 fracciones que son distintas ahí. Plantean cuestiones distintas. Y después, obviamente, los que de alguna manera, en principio, esa primera generación que tomó el ejército, o las primeras formaciones del ejército del norte, etcétera, como por ejemplo, sobre todo, Belgrano y Pueyrredón, y Alvear, digamos, por lo menos esos 3 hasta la llegada de San Martín, digamos, ¿no? Más adelante. Pero, digamos, esos son un poco los personajes que más podríamos plantear como importantes para el proceso de la Semana de Mayo, pero sobre todo para lo que viene después, ¿no es cierto?
Antonio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Antonio Oliva, siempre es grato tenerlo para que nos cuente también detalles de lo que son estos acontecimientos tan importantes para la historia de la República Argentina y fundamentalmente para la patria. Por eso siempre es muy importante recordar, ¿no?, cuál era el contexto y fundamentalmente cuál fueron esa serie de acontecimientos hasta llegar al 25 de mayo con lo que refiere, ¿no?, esa parte tan importante y ese quiebre que ocurrió en ese momento y que dio paso después a todo lo que respecta a la famosa independencia.